Tu caso es muy difícil, entonces voy a remitirte con un amigo que es especialista y él podrá ayudarte mejor. Gracias. Bienvenidos a Maladaptive y el tercer intento de hacer esta transmisión al universo. Uno creería que ya hay montones de videos en YouTube hablando sobre el TLP, y los hay, pero los hay desde la perspectiva clínica, y la perspectiva clínica suele ser la que más nos juzga, la que más estigma tiene. Así que hoy voy a explicar el TLP como persona que lo vive a diario, y de paso hablaremos un poquito del estigma que tiene esta condición. De principio, en la clasificación Cluster B, el borderline está en el grupo de los dramáticos emocionales. O sea, desde ahí ya no empieza nada bien la cosa, para nada. El término límite comienza a ser usado por Adolf Stern en 1938 para describir a los pacientes que definía como en el límite de la locura, en the borderline of insanity, de ahí viene el nombre, o como también los describían en el límite de la neurosis y la psicosis, ya que presentaban síntomas de ambas. Eran pacientes que describían como sumamente inestables y difíciles, pensamiento que a día de hoy sigue estando muy presente en los especialistas de la salud mental. Cabe mencionar que en la antigüedad el diagnóstico límite se usaba como un cajón desastre en donde se encasillaba todo lo que no se supiera que era. Por eso me hago esta pregunta: ¿en el límite de qué estamos? Y es que, vamos, una frontera en sí misma no puede ser una entidad. O sea, tú ves la frontera, no sé, el río Bravo entre México y Estados Unidos, o el desierto, no es un tercer país, es un límite y solo es una línea, pero no hay un tercer país en medio. Entonces, ¿en el límite de qué estamos las personas que tenemos trastorno límite, fronterizo o inestable de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad, para quien no lo sepa, es una afección mental crónica que puede llegar a considerarse grave debido a que afecta varios contextos de la vida cotidiana. Se define como un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en los afectos. También acompañado de un patrón de inestabilidad en las emociones, que varían entre extremos entre tristeza, ira, euforia y ansiedad, así como impulsividad. Incluso aquí la mayoría de psicólogos que nosotros llegamos a ver nos dijeron: se llama límite porque llevas tus emociones al límite, como si se tratara de subirte a una montaña rusa o a uno de estos juegos mecánicos, pero no conocen realmente de dónde viene el término y por qué se implementa. ¿Por qué es importante la historia del nombre? El trastorno ha sido asociado muchas veces a personas peligrosas, a personas manipuladoras, y en sí en la comunidad médica se ve con muchísimo estigma. Entonces, para quitar un poco esta parte de no te voy a dar tratamiento porque eres una persona difícil, se pretende entender el trastorno como inestabilidad emocional o de desregulación emocional, para quitar un poco el estigma. Esta percepción propone que la afección principal del trastorno límite de la personalidad es la desregulación emocional, que es manifestada por inestabilidad afectiva o ira, y esta va detonando todo lo demás, que es la desregulación interpersonal, que propicia las relaciones inestables y los esfuerzos por evitar el abandono. La desregulación del self, que tiene que ver con la distorsión de la autoimagen y con los sentimientos de vacío crónico. La desregulación cognitiva, manifestándose con síntomas paranoides relacionados al estrés o síntomas disociativos graves. Y la desregulación conductual, que se ve en la impulsividad y el comportamiento suicida. Como podemos ver, aquí ya tenemos los 9 criterios diagnósticos del TLP. No me voy a enfocar mucho en ellos, pero la desregulación emocional sería el detonante para las demás desregulaciones, dando así lugar a los criterios diagnósticos y a los síntomas. Ahora, cabe recordar que para ser diagnosticado con TLP basta tener 5 o más de los criterios diagnósticos, por lo cual se dice incluso que hay hasta 256 permutaciones de cómo puede ser una persona.
con trastorno límite de la personalidad. Así que sí, es complejo, pero ¿por qué no se está hablando de ello? El TLP no es un trastorno poco común realmente. Estamos hablando de que su prevalencia es del 0.5 al 5.9% de la población en general. En los pacientes de psiquiatría ambulatorios, o sea, los que están no internados, es hasta el 10%. Y los pacientes internados en hospitales psiquiátricos son el 20% los que tienen TLP. Seguimos viendo entonces el estigma de no querer llevar tratamiento y de no querer llevar un diagnóstico. Por eso la cifra varía tanto, del 0.5 al 5.9. Hay muchas personas no diagnosticadas porque hay que recordar que la terapia es claramente un privilegio. Entonces no todas las personas pueden tener acceso a un diagnóstico y no siempre tienen el diagnóstico correcto, como en nuestro caso, que pasamos por un montón de diagnósticos antes de llegar a este que ha sido como el más funcional. Entonces, ¿por qué no estudiarlo? ¿Por qué no se habla del TLP? ¿El TLP de dónde viene? Pues es multifactorial, pero se cree que las dos causas principales son la predisposición biológica, o sea, si tienes un pariente, una madre, un padre con TLP, es 5 veces más probable que tú lo padezcas. Y el ambiente, sobre todo un ambiente violento, un ambiente invalidante. También existe el TLP derivado de trauma, que viene asociado a un trauma complejo y un tipo de disociación, de la que después hablaremos. Pero ¿por qué un ambiente invalidante? En un ambiente invalidante al niño se le enseña que sus respuestas emocionales son incorrectas, inapropiadas, no integrando sus emociones, no etiquetándolas, no sabiendo reconocerlas. Entonces hay 3 tipos de familias hasta ahora invalidantes. Se habla de familias caóticas, donde los cuidadores son negligentes o desinteresados con el niño, son maltratadores, son violentos o incluso tienen problemas de abuso de sustancias o conductas criminales en las que pueden hacer participar al niño. En las familias perfectas, la expresión de las emociones negativas es mal vista, es castigada y el niño aprende a reprimirse porque tienen este pensamiento de si lloras no te van a querer o este tipo de cosas que el niño arraiga a su pensamiento. Y tenemos también las familias normales. Premian el control de las emociones aun cuando el niño no tiene el mismo. Entonces de aquí viene la parte de copiar funciones o aparentes funciones que uno no tiene. En vez de decirle no tengas miedo, te dicen, te premian por ser valiente, cuando lo normal es que puedas tener miedo. No son excluyentes. Puede pasar una familia en la que estén los 3 tipos de familias o los 3 tipos de cuidadores, y las consecuencias de los ambientes invalidantes incluyen problemas para modular la activación emocional, incapacidad de tolerar el malestar, fijar metas e incapacidad de tener expectativas realistas, invalidación de las emociones propias y ajenas, refuerzo de conductas disfuncionales, crítica constante hacia las emociones propias y ajenas, rechazo a la comunicación de experiencias privadas, como cuando no te importa o no asocias, no empatizas con algo que te estén contando. Desregulación emocional, pérdida de identidad que provoca no saber cómo comportarse ante las emociones, inestabilidad emocional, exceso de autocrítica y los trastornos como el límite de la personalidad. ¿Qué pueden ser frases invalidantes? No tengas miedo, no llores, siempre estás de malas, sonríe, tienes que estar de buenas. El que no se permita sentir las emociones al niño, o que no se permita dar un espacio a sentir las emociones, es invalidación. Digo, ya se ve más de adulto, porque en los adultos sí damos como este espacio a, ay, estás triste, sí, es normal estar triste, pero a los niños se les castiga por estar triste, se les castiga por llorar, se les castiga por gritar o por enojarse. En nuestro caso, el TLP viene derivado de trauma y el mecanismo de defensa que adoptó el cerebro fue la disociación. Les decía que hay hasta se cree que hay hasta 256 maneras de ser un TLP en las permutaciones. No todas las personas con TLP disocian, en nuestro caso sí disociamos bastante, pero es una respuesta normal al trauma cuando las respuestas
mecanismos de huida o de pelea no están disponibles. El cerebro como que bloquea la experiencia para no tener el acceso completo a la información, como que dice, esto es demasiado para mí. Es una manera de autoprotegerse que se va volviendo disfuncional porque entonces vas desconectando experiencias que no deberías desconectar. Dentro de las experiencias adversas que se relacionan al trauma infantil están el abuso físico, emocional o sexual, la negligencia física y emocional por parte de los cuidadores, enfermedades mentales dentro de la familia, divorcio de los padres, abuso de sustancia por parte de los cuidadores, vivir en situaciones o ambientes de violencia, discriminación, condiciones de adopción, migración y ambientes criminales o ser parte de pandillas. ¿Por qué lo explico? A veces pensamos que nosotros nunca hemos vivido ningún tipo de trauma realmente, que jamás hemos tenido relación con ese tipo de experiencias y crees que es tu culpa o crees que estás súper mal y que no tienes realmente motivos, justamente por esto del ambiente invalidante. Y es importante darte cuenta de que no, porque realmente lo viviste y que sentirte mal por haberlo vivido es válido, que disociar por haberlo vivido es válido. Hay que aprender a convivir como con esta parte de la disociación y normalizarla al punto de poder vivir con ella o poder vivir a pesar de ella. Pero decir esto es hablar desde el privilegio, porque no todo el mundo tiene acceso a información, a terapia para poder tener una vida bien adaptativa a las experiencias, y es algo de lo que hay que hablar, porque yo les decía, mucho del estigma viene de parte de los mismos médicos. No quieren tratar un TLP, no es más fácil dar otro diagnóstico, es más fácil medicar, no hay un tratamiento para la disociación o un medicamento para la desregulación emocional, y es más fácil doparte o mantenerte dormido como para que no estés muy consciente de todo. Incluso hay medicamentos que te hacen disociar y muchas veces los especialistas te prefieren así de drogado a ver realmente qué es lo que está pasando. El TLP viene mucho desde la invalidación y no siempre encuentras un terapeuta que te valide a la primera, con el que congenies, con el que te sientas bien, que entienda o que se interese realmente por cómo funcionas y qué te está pasando. Muchas veces puede darte terapia cualquier charlatán que se diga que puede hacerlo y te quieren implantar ideologías, y esto es importante siempre decirlo porque muchas veces uno cree que está mal. Incluso los terapeutas llegan a gaslightear, llegan a decir tú te inventas cosas, esto no te está pasando, y tú sientes que de verdad te estás volviendo loco y que nadie te ayuda. Entonces es importante mencionarlo porque se tiene que hablar de ello, y el estar bien, el vivir bien con TLP es un privilegio. No siempre tienes el acceso a la terapia, y de todos modos el entrar a terapia es gastar un montón de dinero para ver con qué terapeuta congenias bien. Y aunque congenies a la primera, hay que pagarla y no todo el mundo tiene para pagarla. En fin, después de este pequeño rant, volviendo a los criterios diagnósticos, tenemos los esfuerzos frenéticos por evitar un abandono real o imaginario, en donde aquí me gustaría hablar de que la distorsión de la realidad puede hacerte ver que alguien que fue simplemente por pan jamás va a volver, que ha escapado de ti, que te odia, o bien que le va a pasar algo terrible y empiezas a imaginar toda tu vida sin esa persona, cómo te vas a despedir de ella, cómo va a ser tu vida a partir de ahora, y lloras y todo, y la persona regresa. Y son choques emocionales constantes que tú no entiendes y dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, no? Esto lo describo porque también sé que hay muchos... Yo no quiero promover en absoluto, no promuevo el autodiagnóstico, pero también yo me autodiagnostiqué antes de ser diagnosticada. Tenía muchos rasgos, tuve que investigar cómo era el TLP, cómo eran las experiencias con TLP, y yo decía, es que así soy, esto me define totalmente, esto describe totalmente lo que me está pasando, no me sentí comprendida. Y luego al llegar con los terapeutas me sentí incomprendida porque me dijeron, no tienes TLP, no te está pasando esto, no, esto solo es ansiedad, y tú, es que esto es más que ansiedad, esto es mucho más complejo. Pero bueno, entonces es complicado no pensar de esta manera, estos miedos que vienen de la nada, estos pensamientos intrusivos que no sabes de dónde vienen, y a veces te hacen quedar
como persona manipuladora, que es mucho del estigma como TLP, porque dicen, es que lloraste porque fui por pan. Ok, sí, pero no lloré solamente porque te fueras por pan, o sea, pasó toda una historia compleja en mi cabeza. No es como que te quiera conmigo 24/7, pero es difícil explicarlo, o tal vez sí te quieres 24/7 con esa persona, que son comportamientos también de temor al abandono. Entonces llega a ser complicado el comprenderlo cuando no sabes de dónde viene o qué está pasando. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. ¿Esto qué es? La idealización es, para quien no lo sepa, creer que una persona es perfecta, que es lo mejor que te ha pasado, que no tiene ni un solo defecto, que es la única persona que es así y demás. Pero la devaluación es todo lo contrario, el ver que la persona tiene un montón de defectos, que es terrible, que es lo peor que te ha pasado en la vida, que no la quieres volver a ver. Es un caos. Y estos choques emocionales a diario, el ver que una persona que ayer era perfecta, hoy es totalmente defectos, que ya no la quieres más en tu vida, pero sí la quieres, pero no la quieres, y tienes pensamientos de ambivalencia, que sí te quiero, pero no te quiero, pero te odio, no me dejes. Es bien difícil vivir a veces con esto, y solamente veo yo que se habla de cómo lidiar con una persona con TLP, cómo llevar una relación estable con una persona de TLP, que vas a ser la mejor persona del mundo y en el siguiente minuto te va a odiar, y cómo lidiar con estas personas tan difíciles. O sea, también es difícil para uno y no se habla de eso, y sobre todo, insisto, cuando no sabes de dónde vienen, porque como que no tienes esta capacidad de ver el panorama completo, y es un choque de trenes constante entre blanco, negro, blanco, negro. Me estoy ranteando mucho, es en serio complicado. Número 3. Alteración de la identidad, que es una inestabilidad persistente del sentido del yo y de la autoimagen. También se puede entender un poco como dismorfia. Nosotros no nos mostramos en el canal y hablamos en plural por eso. Se siente menos agresiva la experiencia, se siente menos personal decir yo me siento así. Es molesto, es como raro. No porque seamos o bueno, no sé, a veces no siento que yo sea una persona tan singular porque disocio bastante, pero al menos no tengo como un diagnóstico de TID ni de nada, entonces no creo. Entonces es complicado también porque yo no me siento como una persona singular y no me identifico del todo con mi cuerpo. Mi cuerpo se me hace súper raro, incluso verme la cara también es un choque de trenes, de recordar o de aprender todos los días cómo es tu cara, cómo es tu cuerpo. Entonces, si te sientes así, que sepas que es totalmente válido. Puedes tener esta dismorfia, no solamente pasa como con estas cuestiones de género, sino que también puedes tener dismorfia por otras cosas. No necesariamente también es que tengas TLP por tener dismorfia, puede ser un rasgo, pero también esta alteración en el sentido del yo vas como quién soy real, cómo interactúo, estoy soñando, también tiene que ver con la disociación. Ahorita explico eso. Número 4. Impulsividad en 2 o más áreas potencialmente autodestructivas. Aquí dejo un disclaimer, no justifico ni quiero promover en absoluto ningún tipo de conducta autodestructiva, pero es importante hablar de que there's seduction and self-destruction. ¿Qué te digo? No soy la única ni la última persona que tiene conductas autodestructivas. Hay muchas personas en el mundo que las tienen, como no comer a deshoras, fumar un chingo, tomar un chingo. No sé, no necesariamente va como aquí la parte de la autolesión, va también el sexo de riesgo, conducciones peligrosas, hacer y deportes extremos sin protección, etcétera. Entonces hay veces que ni siquiera quieres hacer las cosas y cuando te das cuenta ya las hiciste y no entiendes ni por qué, solo tienes impulsos estúpidos. Este es el trastorno de quedar, como en mi primer video, que no quería decir que era borderline y quedé porque tuve el impulso de decirlo y no me di cuenta. Y es bien complicado. Anécdota rápida, ayer me hice un café en mi trabajo y mi jefe me dijo, por lo menos pídeme permiso. Le dije, ¿puedo tomar café? Me dijo que no y me lo tomé. Y no sé cómo explicarle que no sé por qué carambas me lo tomé cuando me dijo que no. Y me lo tomé en su cara. Y de inmediato lo dejé cuando me di cuenta, pero al reaccionar fue como, ¿qué estupidez acabo de hacer?
Entonces también es difícil vivir con eso. Como lo acabo de decir, ¿cómo explicas que, pues no sé, que te desconectaste y hiciste una pendejada? Con perdón de la expresión. Y obviamente es que nadie te va a creer, es muy raro que te crean eso. Y sería un gran paro que nos creyeran ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que con estos videos se logre un poco. Ahora, criterio número 5, comportamiento autolesivo y suicida. No hay mucho como que explicar aquí. ¿Qué les puedo decir? Para mí es muy molesto. Apenas me pasó en el trabajo que me dijeron: eres una guerrera, eres un ángel caído, si no me crees, mírate los brazos. Güey, cállate. No es como que me dé orgullo. He recibido burlas por esta parte de los emos, de tuviste tu adolescencia loca y por eso tienes los brazos rayados. Lo que son intentos desesperados de regular la emoción. Cuando tú tienes TLP, sientes las emociones por lo menos el triple de fuerte que todas las personas generalmente, y es bien difícil controlarlo. Entonces tener estos enojos contra una persona que quieres puede desencadenar una autolesión. Tener estos enojos contra algo, contigo mismo, desencadena una autolesión y es bien difícil controlarse. Se puede aprender, claro, pero o sea, hay quien dices que te vas a dar por llamar la atención. O sea, para mí, pues préstale atención. No sé qué quiera, pero préstale atención. O sea, ¿por qué se quiere dar? No lo sé. O sea, hay quien dice, es que igual me habían hablado de alguien que ya le había tomado la medida a su papá. ¿Tomar la medida de qué? O sea, para mí una amenaza suicida no es una broma. Sobre todo porque ya nos ha pasado, porque ya lo hemos intentado. Entonces, no sé, como comentaba en otro video, a veces tienes que llegar a cosas bien drásticas para que te crean. Y es lo único que fomentas. Viene, como pueden ver, viene también desde la invalidación. No estás lo suficientemente mal, no mereces la suficiente atención, no lo sé, muchas cosas. Y pasan este tipo de cosas e invalidarlo solamente hace que sean más frecuentes los intentos. Te abruma, estás cansado, solo ves una salida, pero lo importante es recordar y tratar de aferrarse a que el sentimiento es pasajero. Nosotros, después de un periodo... madre, se me fue el aire. Después de un periodo de autolesión diario por unos meses, hemos llegado hoy a más de 2 años sin hacerlo y ha sido bien complicado. No es un logro fácil, es un logro que hay que reconocer, por eso lo menciono. Y lo menciono porque se puede. Quizá haya alguien en este momento que diga, que sienta que no va a poder, que siempre sienta que va a ser así. Yo lo sentí en su momento y entiendo perfectamente que el dar mi testimonio y decirte, yo también estuve ahí. Tú dices, sí, tú también estuviste y ya lo superaste, yo nunca lo voy a superar. Yo lo comprendo, de verdad. Pero hay que intentarlo, vale la pena intentarlo. Y es raro que yo diga eso, porque tengo muchísimas ideas suicidas todo el tiempo. Pero vale la pena intentarlo todos los días. Wow, se me fue el aire y me mareé y todo ayuda, me disocié. Wow. Criterio número 6, inestabilidad del estado de ánimo. Ya les decía que hay psicólogos que te dicen que el TLP es llevar tus emociones al límite. Para mí esto suena como si fuera voluntario. Yo me quiero sentir así de mal o así de bien. Y realmente ni estar tan bien es tan bueno ni estar tan mal. Tienes muchas emociones fuertes en un día normal y a veces es muy cansado. Por si te sentías flojo y recién fuiste diagnosticado, no eres flojo. Es bien cansado lidiar con todas las emociones todo el día. Tienen una carga física, te duele el cuerpo y demás. Así que no te sientas flojo. Solo hay que darles espacio para sentirlas, liberarlas y de maneras sanas. Y espero que con estos videos juntos podamos encontrar maneras mejores de gestionar todo lo que estamos sintiendo para estar un poco más estables. Estoy disociando, ayuda. 7. Sensación crónica de vacío. Esto se define como un estado en el que se empobrecen los sentimientos, los deseos, las fantasías, las ganas, entre comillas. Creo que de lo que más ha pasado aquí es tener la invalidación justamente del échale ganas. Es verdad que es importante centrarse en que puedes lograrlo, en que puedes salir adelante. Pero también es válido sentir que no puedes y sentir que te está cargando porque dentro de la desregulación, sensación de vacío, se pierde la noción de quién es uno mismo. No puedes reconocer tus gustos, lo que quieres, lo que te anima. Es como un entumecimiento emocional constante. No sientes nada, puedes llegar a que la comida no te sepa nada. Y eso se confunde a veces con depresión crónica, que es o distimia, pero es también un síntoma del TLP y es también difícil. Vaya, ¿cómo le echo ganas si no siento las ganas?
Es difícil tener ánimos de vivir cuando no tienes ánimos de absolutamente nada, cuando no sientes absolutamente nada, que también incluso las autolesiones pueden venir de aquí, de neta, no siento mi cuerpo y me estoy desesperando, necesito hacer algo para sentirme real o para sentir que estoy aquí. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, piensa en lo que te hace sentir bien, no sé ni qué sentirme bien, no sé qué me hace sentir bien, solo te quedas culpable con la cabeza en blanco. Y hablo de esto porque este pensamiento, este positivismo tóxico de tú puedes, échale ganas, hace pensar que toda la culpa recae en ti, que estás mal porque quieres, y güey, de verdad nadie quiere estar así de mal, de verdad no, y les prometo que tampoco así de bien, tener estados eufóricos tampoco es lo más padre, así que dejemos de culpar a la persona que se siente mal por sentirse mal. Número 8, dificultad para controlar la ira. Aquí también hay mucho estigma porque hay hasta memes de que dicen ¿cuántas cosas has roto en un ataque de ira siendo TLP? O que sean personas muy agresivas. Muchas veces, como les decía, la ira se descarga con uno mismo. No es como que seas una persona peligrosa o no del todo. Hay que reconocer también. Es que todo es un espectro. O sea, hay personas malas, hay personas feas que tienen trastornos mentales y hay personas bonitas que tienen trastornos mentales. También hay personas feas que no tienen nada. Entonces también hay mucha gente que se pasa de lanza, sí, que puede tener problemas para controlar su ira, sí. No quiere decir que el 100% de las veces vas a ser un desmadre o que eres una persona de la que haya que cuidarse. En fin. Y número 9, la ideación paranoide ligada al estrés y los síntomas disociativos graves. A mayor estrés es más fácil que tengas ideas paranoicas sobre conspiraciones contra ti, sobre pensamientos de ciertas personas que te quieren hacer daño, sobre que todo te está saliendo mal, sobre que tienes errores, sobre que eres la peor persona del mundo. Y también los síntomas disociativos graves se pueden presentar. La amnesia disociativa, la despersonalización y la desrealización. En el siguiente video voy a explicar más a detalle qué es la disociación, porque es también tema un poco complicado, pero entendamos la amnesia disociativa como pedazos faltantes de información que deberías tener, que no te pueden faltar, porque la amnesia disociativa no se asocia al olvido ordinario. Son como cosas que de verdad no podrías olvidar, como tu nombre, tu dirección, en qué trabajas o así, pero tu firma incluso. A mí me ha pasado que firmo 3 veces y a la cuarta no me acuerdo cómo firmé. Entonces puedes presentar también despersonalización, que es como una desconexión, te sientes irreal, no estás seguro de quién eres, no te reconoces, te ves afuera de tu cuerpo. Yo lo veo como cuando estás en un videojuego en primera persona, sabes que el cuerpo no es tuyo, se está manipulando desde otro lugar, y algo así se siente estar despersonalizado. Y la desrealización, estar desrealizado, es perder conexión con la realidad, no estar seguro de dónde estás, pensar que personas que conoces muy bien es la primera vez que las ves, pensar que lugares que conoces o a los que ya has ido son totalmente desconocidos para ti, y es raro andar así a veces por la calle o tratando de, no sé, de trabajar y demás estando así. Pues qué decir, sí es difícil vivir con TLP, sobre todo porque los terapeutas muchas veces no ayudan, no te ayuda la sociedad, no te ayuda la familia, no te ayuda el entorno. Es complicado, pero se puede. Entonces el TLP se trata principalmente con terapia para aprender a manejar las experiencias que vives todos los días. También se acompaña de medicación para los síntomas como que más interfieren, como la depresión, la ansiedad, estos síntomas de vacío o de quererse autolesionar, o el control de los impulsos, pero no hay algo como un medicamento específico para que no tengas desregulación emocional. O sea, eso siempre lo vas a tener, y vivir con ello es complicado, hay que aprenderle, pero se puede. El tratamiento para el TLP que más ha demostrado eficacia es la terapia dialéctico-conductual, Dialectical Behavioral Therapy, DBT, cuyos dos grandes pilares, aunque parecen opuestos, funcionan. Se trata de aceptar y de cambiar, de aceptar el malestar, de normalizarlo, de validarlo, pero de no justificar acciones o comportamientos disfuncionales, al contrario, modificarlos para así llevar una mejor calidad de vida.
Aquí la validación por parte del terapeuta juega un papel muy importante en la recuperación del paciente, ya que la invalidación del mismo hará que el paciente con TLP no se sienta cómodo, no se sienta seguro y abandone el tratamiento, como en muchos casos. Entonces, o sea, llevan toda la vida invalidándote y llegas con quien se supone que te tiene que entender y no te entiende. ¿Cómo no te vas a ir? Entonces, lo importante es entender y aceptar los comportamientos del paciente dentro del contexto en el que ocurren. Uno no se siente igual cuando hace un chiste de cosas que quizá no debería y tu terapeuta hace anotaciones en su libretita, a que cuando tu terapeuta se ríe contigo del chiste. Es mucho más cómodo, no te sientes como una persona desquiciada. Entonces lo importante es entender y aceptar los comportamientos del paciente sin llegar a la validación extrema, porque también puede ser contraproducente, ya que no se corrigen los comportamientos maladaptativos. Definitivamente es muy importante la validación, sin exagerar, digamos, para llevar un equilibrio entre el aceptar conductas y cambiarlas. De hecho, esta terapia ha mostrado resultados en la reducción de autolesiones, intentos e ideaciones, desesperanza, depresión y comportamientos asociados también con la bulimia. También el TLP es muy propenso a ser comórbido con muchos trastornos, frecuentemente con trastornos de conducta alimentaria. Entonces el DBT también ha demostrado ayudar con estos problemas relacionados con la bulimia. Yo les puedo decir que es difícil vivir con esta condición, no nada más para quien te rodea, o sea, para uno mismo es difícil, pero no es imposible. Y aunque quizá en este momento puedas ver todo mal porque chingao, tengo TLP, pues espero que sepas que no estás sola, no estás solo, no estás sole. Somos muchas personas con TLP y necesitamos sí normalizar y hablar de estas conductas para poder llevar una vida más sana, más llevadera. Entonces creo que como conclusión solo decir que se puede, que no estás solo, o sola, que espero que estos videos te sirvan un poco de acompañamiento y se va a poder, y en algún momento todo tiene que mejorar, vale la pena seguirlo intentando. Y nada, pequeñines, hasta aquí el video de hoy, poquito largo pero es que es un tema un poco complejo. Si llegaron hasta el final, muchas gracias por ver, espero que les haya servido, que se lo puedan compartir a alguien que crea que le va a servir. Y nada, cuídense mucho, tomen agüita, pónganse a hacer sus cositas, no procrastinen mucho y chao. Nos vemos, universo.